Bueno, como ya saben, el día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena y quiero empezar leyendo el Salmo 84, del 5 al 7, que dice: Bienaventurados los que reciben de ti sus fuerzas, cuyos corazones están en la peregrinación. Cuando cruzan el valle de lágrimas, lo convierten en lugar de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Mientras más avanzan, cobran más fuerzas, verán a Dios en Sión. Este pasaje es un pasaje muy interesante que habla del peregrino que iba a Jerusalén, que iba a Sión, pero nos representa a todos nosotros. Tú y yo somos peregrinos también, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y cuando piensas en la palabra peregrino significa el que viaja hacia su encuentro con Dios, el que viaja hacia un lugar divino, pudiéramos decir, pero principalmente el que viaja hacia su encuentro con Dios. Cuando pensamos en algo que caracteriza al peregrino, es el amor, es la pasión, es el compromiso en su viaje hacia Dios. Es vivir entendiendo la vida como un camino que hay que recorrer para llegar a nuestra unión con Dios. Y la manera en que me gusta relacionar este pasaje con la Santa Cena es de la siguiente manera. La Santa Cena es la comida del peregrino. Es la cena que anuncia a quién le pertenecemos, de dónde somos y a dónde vamos. Puedes pensar por un momento en estos peregrinos que iban a Jerusalén y tenían que comer para tener fuerzas, para poder terminar su viaje. Bueno, cuando pensamos en nuestra vida como un peregrinaje espiritual, tú y yo también necesitamos comer, necesitamos la comida del peregrino, que en este caso es la Santa Cena. En su última cena, Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí, refiriéndose al pan, refiriéndose al vino. Hagan esto en memoria de mí. Cuando nosotros escuchamos la palabra memoria, la definimos solo como recordar, pero en el idioma original significaba mucho más. Significaba renovar nuestro entendimiento y agradecimiento de la muerte de Cristo. El propósito es que esta verdad nunca esté lejos de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Cuando pensamos en el tiempo en el que estamos pasando, no solamente como individuos, sino como sociedad, como mundo, qué importante es que los cristianos, que tú y yo, hagamos memoria del propósito de nuestra vida. Hagamos memoria de que somos peregrinos en esta tierra, de que vamos a nuestro encuentro con Dios. El propósito de nuestra vida es llevarnos a Dios y eso nunca debe estar lejos de nosotros. Nunca debe estar lejos de nuestros corazones, nunca debe estar lejos de nuestra mente. Así que cuando celebramos la Santa Cena, lo hacemos para recordarnos a nosotros mismos, para recordar a Jesús y para recordarnos que vamos hacia nuestro encuentro con Él. Pablo, cuando participó de la Santa Cena, dijo lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Así que el día de hoy te invito a tomar el pan que preparaste para la Santa Cena y vamos a dar gracias por este pan y vamos a comerlo. Señor Jesús, esta tarde te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo, que fue quebrantado, que fue molido por nosotros en la cruz del Calvario. El día de hoy lo comemos haciendo memoria de ti, recordando, Señor, tu cruz, recordando tu muerte.
puedes comer el pan. Sigue diciendo Pablo, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esta copa representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Es la sangre que nos une como sus hijos, que nos limpia, que nos lava, que nos une como su iglesia. ¿Por qué nos damos gracias? Señor, te damos gracias por esta copa que representa tu sangre, Señor, que fue derramada por nosotros. El día de hoy, Señor, tomamos la copa recordando tu sacrificio, haciendo memoria de tu cruz. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El estar conectados con esta realidad, con la muerte de Cristo, nos permite vivir para Dios, obedeciéndole y tomando las decisiones necesarias para nunca separarnos de Él. Mientras estamos en esta vida y entendemos que somos peregrinos, comamos nuestra comida, comamos esta comida espiritual que nos fortalece, que nos mantiene enfocados, que nos recuerda quiénes somos, hacia dónde vamos. Gracias. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Si yo también. Y Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Y con solo hablar, le diste vida a todo alrededor.
Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a Eres quien salva, viste por mí, peleaste por mi corazón. Y en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlo, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy en esta transmisión. Espero que hayas disfrutado de las canciones, que hayas participado de la Santa Cena con nosotros. Bueno, el día de hoy quiero compartir el tema cómo escuchar a Dios. Cuando pensamos en el tiempo en el que estamos viviendo, todas las preguntas que podemos tener, todas las incertidumbres que enfrentamos, hay un deseo en nosotros y es el deseo de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que el día de hoy quiero hablar de este tema porque lo que escuchamos es muy importante, ya que la manera en que vivimos nuestra vida es en gran parte el resultado de qué y a quién escuchamos. Tal vez no lo asimilamos seguido, esta verdad, pero es una realidad. Tú y yo vivimos nuestra vida en gran parte de acuerdo a quién escuchamos y qué escuchamos. Por ejemplo, la Biblia nos habla muchas veces de las bendiciones que llegarán a nuestra vida si escuchamos la voz de Dios. Deuteronomio 15, del 4 al 5 dice: el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra
que Él mismo te da para que la poseas como herencia, si escuchares fielmente la voz del Señor tu Dios. Entonces podemos ver aquí en este pasaje cómo el escuchar la voz de Dios está relacionada con recibir las bendiciones de Dios, con vivir de cierta manera. Ahora, ¿a qué se refiere el escritor de este pasaje cuando habla de la voz de Dios? ¿Cuál debe de ser nuestra expectativa cuando tú y yo mencionamos el escuchar la voz de Dios? ¿Es que vamos a escuchar una voz literal que nos va a hablar y nos va a decir exactamente lo que tenemos que hacer en cada momento, en cada instante? ¿Es a eso a lo que se refiere el escritor? Bueno, creo que no. Creo que se refiere principalmente a la voz de Dios registrada en las Escrituras, leída y enseñada por los maestros, los sacerdotes, los jueces y los profetas. De hecho, en ese pasaje termina diciendo que el escuchar la voz de Dios implica obedecer los mandamientos que se les estaban dando en esa ocasión. Esta es la manera en la que tú y yo seguimos oyendo la voz de Dios principalmente, a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la enseñanza. Pero hay algo muy importante que quiero enfatizar el día de hoy, y es que no debemos confundir oír con escuchar. Oír es la habilidad de percibir sonidos con el oído. El escuchar es la habilidad de prestar atención y entender lo que se oye. El oír es físico, el escuchar es espiritual. Oímos con el oído, pero escuchamos con el corazón. Y creo que es muy importante que entendamos esta diferencia, porque a lo mejor tú y yo, cuando entendemos que el escuchar la voz de Dios se refiere principalmente a la voz de Dios registrada en las Escrituras, decimos, oh sí, yo escucho siempre la voz de Dios, pero ¿será eso lo que estamos haciendo? ¿O podrá ser que simplemente estamos oyendo la voz de Dios? Otra vez, oímos con el oído, pero escuchamos con el corazón. Y la invitación de Dios siempre es a que escuchemos. No solamente a que podamos oír, sino que escuchemos con nuestro corazón, que podamos entender su palabra para poderla poner en práctica. Como dije, el oír es físico, pero el escuchar es espiritual. Oímos con el oído, pero escuchamos con el corazón. Especialmente cuando hablamos de escuchar lo que Dios nos está hablando. Quiere decir que la única forma de escuchar lo que Dios nos está hablando es escuchando con el corazón. Y mi pregunta el día de hoy es, ¿estás escuchando lo que Dios te quiere decir? ¿O tan solo estás oyendo? Jesús dijo, aunque oyen, no escuchan ni entienden, en Mateo 13. Y creo que cuando escuchamos estas palabras de Jesús diciendo, aunque oyen, no escuchan, debe de llamarnos la atención, debe de apuntarnos a que analicemos nuestro corazón y que analicemos cuál es nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Estamos tan solamente oyendo o estamos escuchando? ¿O pudiera Jesús decir de nosotros lo que dijo de ciertas personas? Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Espero que no. Espero que tú y yo podamos estar tratando con toda honestidad de escuchar con nuestro corazón, de entender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos quiere decir. Empecemos preguntándonos, ¿cómo puedo aprender a escuchar a Dios? ¿Cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios? No solamente a oír la voz de Dios. Cuando alguien lee la Biblia, cuando alguien nos enseña de la Biblia a través de una plática, de un sermón, como sea que tú le llames,
podemos oír lo que Dios está diciendo o lo que Dios dijo en determinado momento. Pero la pregunta es si estamos escuchando, si estamos entendiendo verdaderamente, si estamos escuchando con el corazón y dejando que la voz de Dios realmente hable a nuestras vidas. Y cuando pensamos en lo que realmente significa escuchar, podemos llegar a esta conclusión, que necesitamos aprender a escuchar. El oír no, el oír, ¿verdad? Si no tenemos ningún problema, nacemos oyendo, se nos da naturalmente. No tenemos que aprender a oír, pero el escuchar sí. Tenemos que aprender a poner atención. Tenemos que aprender. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer para escuchar verdaderamente. Así que el día de hoy quiero hablarte de 3 cosas que creo que son muy importantes si queremos aprender a escuchar la voz de Dios, si queremos escuchar la voz de Dios para nuestra vida. Si tú estás en un tiempo de búsqueda, si tú estás en un tiempo en el que quieres estar cada día más seguro o segura de la voluntad de Dios para tu vida, de las decisiones que debes de tomar, de cómo tratar tu matrimonio, cómo vivir como familia, cómo manejar tu dinero, tantas cosas, ¿verdad? Cómo debe ser tu relación con la iglesia, cómo debe ser tu relación con el gobierno, cómo debe ser tu relación con otras personas, y quieres escuchar la voz de Dios en relación a estos aspectos. Mi consejo es que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y déjame hablarte o decirte estos 3 puntos. Y es que necesitamos empezar a escuchar a Dios, o empezarás, mejor dicho, a escuchar a Dios cuando valores lo que oyes. Empezarás a escuchar a Dios, o empezarás a escuchar la voz de Dios cuando valores lo que oyes. Y obviamente estamos hablando del contexto de escuchar la palabra de Dios, de escuchar a maestros, a pastores, a tu iglesia, ¿verdad? Cuando enseñamos la palabra de Dios, tenemos que valorar lo que oímos. Fíjate lo que dice Hebreos 4:2. Dice: a ellos y a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, pero para ellos el mensaje no tuvo ningún valor. Y es algo muy interesante lo que está manejando el escritor de Hebreos. Y es como la misma verdad, una misma verdad que tiene el poder para transformar, la misma verdad que tiene el poder de llenar nuestros corazones de esperanza, de traer fe, de traer entendimiento, de traer claridad a nuestra vida en muchas ocasiones. Algunas personas lo entienden, algunas personas lo escuchan y lo entienden, lo valoran, pero otras personas no. Aquí el escritor de Hebreo está hablando del mensaje de salvación, está hablando de la persona de Jesucristo, del mensaje acerca de quién Jesús es y de lo que hizo por nosotros. Es una palabra poderosa, ¿verdad? Es una palabra increíble, pero el escritor de Hebreos entiende algo, y entiende la condición humana. Y si tú y yo no preparamos nuestro corazón, no alineamos nuestro corazón con las actitudes correctas, podemos no valorar lo que escuchamos, aunque lo que escuchemos sea de un gran valor. No hay nada comparable, ¿verdad?, con el valor de Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, pero aún ese mensaje se puede perder en aquellos que no lo valoran. Déjame leerlo otra vez. A ellos y a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, pero para ellos el mensaje no tuvo ningún valor. Debemos de aprender a valorar la palabra que escuchamos. Jesús dijo: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y siempre que yo leí este pasaje era como, ¿qué significa esto, verdad? Nadie echa perlas a los cerdos, ¿verdad? Pero Jesús estaba poniendo este ejemplo para decir una verdad. Y es que esa es la verdad, que no damos perlas a los cerdos. Y la razón por qué no le damos perlas a los cerdos es porque los cerdos no saben apreciar las perlas, ¿sí? Una perla cuesta muchísimo dinero,
Pero si tú se la das a un cerdo, ¿qué va a hacer? La va a pisotear, la va a dejar en el lodo, ¿verdad? No le va a importar, aunque una perla sea de mucho valor. Entonces Jesús está diciendo, hay ocasiones en las que el corazón de las personas no está listo para reconocer el valor de lo que se les está dando. Ahora, obviamente el día de hoy se trata de nosotros. Y la pregunta es si tú y yo podemos cometer ese error y no valorar lo que Dios nos está diciendo, lo que estamos oyendo. Así que si queremos aprender a escuchar la voz de Dios, es entendiendo esto, es que empezaremos a escuchar a Dios cuando valoremos lo que oímos. Número 2, empezarás a escuchar a Dios cuando trates de entender lo que oyes. Cuando trates de entender lo que oyes, cuando realmente te esfuerces por entender lo que estás escuchando. Dice Hebreos 5:11, tenemos mucho que decir sobre este tema, pero no es fácil explicarle a ustedes porque ya no tratan de entender. El escritor de Hebreos está hablando de Jesucristo, está hablando de quién es Jesús, de lo que hizo por nosotros, pero tiene que llegar a esta conclusión con algunas personas. ¿Sí? Tenemos mucho que decir sobre este tema, pero no es fácil explicarle a ustedes porque ya no tratan de entender. Qué triste, ¿verdad? Cuando piensas en que esa puede ser nuestra actitud en muchas ocasiones, que Dios nos está hablando, que Dios nos habla a través de su palabra, que Dios te habla a través de tu iglesia, a través de mensajes, de canciones, de libros, y que ya no estemos tratando de entender, porque hemos caído en no sé, tal vez en simplemente la flojera de no tratar de entender. Y tenemos que tener cuidado de esto. C.S. Lewis dijo, Dios no es más tolerante con flojos intelectuales que con cualquier otro tipo de flojos. A veces, ¿verdad? Los cristianos somos muy apasionados, ¿verdad? Cuando hablamos de los flojos. Y el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Decimos. Y obviamente eso está en la Biblia. Y hay personas que son flojas y obviamente tendrían que hacer un esfuerzo en sus vidas. Pero ¿sabes que tú y yo podemos ser flojos intelectuales? No esforzándonos para entender lo que Dios quiere de nuestra vida, de lo que Dios nos está diciendo. Así que si queremos escuchar la voz, tenemos que tratar de entender, hacer un esfuerzo por entender la palabra de Dios. Eso significa leer más la palabra. Eso significa leer libros. Eso significa no solamente escuchar o no solamente oír por oír, sino con el propósito de entender algo y de asimilar cómo esa palabra se aplica a nuestras vidas. Y déjame hacer esta pregunta. ¿Cómo podemos saber si estamos entendiendo lo que escuchamos? Si tú eres una persona, si yo soy una persona que dijéramos, ¿sabes qué? Yo escucho mucho la voz de Dios, entendiendo que la voz de Dios está registrada en las Escrituras. Yo escucho mucho la voz de Dios, yo escucho mucho lo que Dios nos dijo, nos está diciendo. Pero ¿cómo puedo saber si realmente entiendo lo que escucho? Y debemos de preguntarnos si nuestra vida está siendo transformada de acuerdo a lo que decimos que escuchamos de Dios. Si tú y yo somos personas que nos jactamos de escuchar la voz de Dios, entonces tenemos que mirar nuestra vida y decir, ¿mi vida refleja esto? ¿Es verdad? ¿Estoy reflejando que escucho la voz de Dios? Porque escuchar significa entender la voz de Dios. O tu vida refleja que oyes la voz de Dios solamente, pero no que la entiendes, no que la recibes de una manera que tenga un efecto en tu vida. Así que cuando nos preguntemos qué tanto estoy escuchando la voz de Dios, qué tanto estoy entendiendo lo que escucho, tienes que ver cómo esa palabra está impactando tu vida, cómo esa palabra te está transformando. Tiene que ver precisamente
con la manera en que vivimos. Y el número 3 es que empezarás a escuchar a Dios cuando cuides lo que oyes. Empezarás a escuchar a Dios cuando cuides lo que oyes. Y creo que este es un tema que a veces podemos tratar como irrelevante o podemos tratarlo como, eso no se aplica a mí. Pero la Biblia constantemente habla de que tengamos cuidado de lo que escuchamos, de las conversaciones en las que participamos. En nuestro tiempo creo que lo tomamos como nuestro derecho, nuestra libertad. Yo puedo hablar lo que se me dé la gana, yo puedo participar de las conversaciones que yo quiera y obviamente nadie te va a impedir esa libertad que tú tienes, pero la Biblia sí nos señala una y otra vez que hay buenas conversaciones y que hay malas conversaciones, que hay cosas que escuchamos que nos hacen bien y que hay cosas que escuchamos que nos pueden destruir. Tenemos que entender esto, tenemos que entender que en ocasiones no escuchamos a Dios porque estamos escuchando a alguien más. No escuchamos a Dios porque no estamos poniéndole atención a Dios y estamos poniendo atención a lo que otras personas están diciendo. Pablo desarrolla en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, una idea, y es la idea de aquellos que tienen comezón de oír. Fíjate qué curioso, y lo describe como las personas de los últimos tiempos. Cómo las personas de los últimos tiempos van a tener comezón de oír. No comezón de escuchar, no comezón de entender la palabra. No, simplemente comezón de oír. Y eso es triste, porque el comezón de oír se caracteriza por lo siguiente. Se caracteriza por buscar personas que digan solo lo que queremos oír. Eso es tener comezón de oír. Cuando te expones solamente a personas que digan lo que tú quieres escuchar. ¿Sí? Y número 2 Pablo dice esto, es prestar atención a toda clase de cuentos. Ese es el comezón de oír. Y piensa por un momento, ¿verdad? No se está refiriendo a los cuentos que le leemos a nuestros hijos antes de dormir. ¿A qué tipo de cuentos se está refiriendo Pablo? ¿Se está refiriendo a las mentiras? ¿Se está refiriendo a los chismes? ¿Se está refiriendo a las teorías de conspiración? Cada vez que yo escucho a las personas hablar de teorías de conspiración, a cristianos hablar de una y muchísimas teorías de conspiración, tengo que reconocer que me causa cierta tristeza por esta facilidad de escuchar cuentos, historias falsas que la gente inventa. Eso es tener comezón de oír. Simplemente queremos escuchar o oír aquellas historias que nos causen cierta, ¿cómo se puede decir? Cierta alarma, que echen a volar nuestra imaginación. Y Pablo habla en contra de eso, habla en contra del comezón de oír mentiras, chismes, teorías de conspiración. Así que creo que tú y yo debemos de hacernos las siguientes preguntas, 2 preguntas. La primera es, ¿a quién y qué estoy escuchando? Pregúntate, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Porque obviamente lo que escuchamos en la televisión, el tipo de programas que vemos, el tipo de podcasts que escuchamos, el tipo de películas que vemos, el tipo de programas, el tipo de libros que leemos, eso es, ¿verdad? Y ahorita decía, a veces no escuchamos a Dios porque estamos escuchando a alguien más, ¿sí? Si volteas a ver a tus libros que tienes a un lado de tu cama y todos son de teorías de conspiración, debes de preocuparte, ¿verdad? Porque estás escuchando, como dice Pablo, cuentos. Entonces, ¿a quién y qué estoy escuchando? Esta pregunta nos confronta con el carácter y las credenciales de las personas que escuchamos. A veces tú y yo escuchamos historias, escuchamos
chismes, podemos escuchar todo este tipo de cosas sin nunca cuestionar el carácter ni las credenciales de las personas que estamos escuchando. Cuando tú y yo escuchamos a Dios, cuando tú y yo escuchamos a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia, podemos estar seguros del carácter de Dios, de las credenciales de Dios para poder hablar a nuestras vidas. Y no solamente esto, muchas veces esta pregunta también nos confronta con el contenido de lo que escuchamos. Y creo que es muy importante que analicemos el contenido de lo que escuchamos. Tenemos que cuestionar el carácter, obviamente, y las credenciales de aquellos que están hablando a tu vida, pero también el contenido de lo que están hablando. Y la segunda pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo estoy escuchando? ¿Cuáles son mis actitudes al escuchar? ¿Escucho de la manera correcta? Y para esto déjame explicarte de la siguiente manera, especialmente aquellos que tenemos la intención de escuchar lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Hay dos maneras de escuchar a Dios. Una se origina en la ley y la otra en la gracia. Una se origina en Moisés, la otra en Jesús. Fíjate cómo lo dice Hebreos 3 del 5 al 6. Dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Y aquí creo que este pasaje nos puede enseñar algo. Y es que tú y yo escuchamos a Dios, escuchamos la palabra de Dios, ya sea como siervos o como hijos. Y creo que esto es una diferencia real. Hay algo que es real cuando escuchamos, ya sea como siervos o como hijos. Por ejemplo, el siervo escucha órdenes, el hijo escucha instrucciones. Si tú no has entendido, no has aceptado, no has escuchado que Dios te ve como su hijo, que eres su hijo, que te ha declarado que eres su hijo. Todo lo que Dios nos dice en la Biblia, toda la palabra de Dios, la vamos a interpretar solamente como órdenes, ¿sí? Pero los hijos lo escuchamos como instrucciones. Esa es la diferencia entre hacer las cosas con alegría o solo hacerlas porque las tenemos que hacer, ¿sí? El siervo solo escucha acerca de lo que tiene que hacer. El hijo escucha acerca de quién él es. El siervo piensa, Dios quiere que haga tal cosa porque tal cosa es buena. El hijo piensa, Dios quiere que haga tal cosa porque yo soy bueno. Y no estoy diciendo bueno en igualdad con Dios, sino fui creado para esto, fui creado para lo que Dios espera de mí. Y creo que tú y yo debemos de analizarnos cuál es nuestra manera de relacionarnos con la palabra de Dios. Cada vez que te encuentras con algo en la palabra de Dios que te confronta, que apunta a algo que está mal en tu vida, algo que no estás haciendo bien, ¿cuál es tu reacción? ¿Te molesta porque es una orden o lo ves como una instrucción a tu favor? ¿Cuál es la reacción de tu corazón? ¿Actúas como siervo o actúas como hijo? ¿Haces las cosas simplemente porque las tienes que hacer o las haces porque te das cuenta que tú fuiste creado para eso, fuiste creado para esa vida, ese estilo de vida que encontramos en las Escrituras? Esa es la diferencia también entre la religión y la relación. En la religión, tú y yo tratamos de ganarnos nuestra salvación. Y obedecemos más por este sentido de temor y de ganarme la salvación. Pero en una relación no. En una relación tú y yo hacemos las cosas por amor.
Déjate doy este ejemplo. ¿Qué crees que motive más a tus hijos? Imagínate que tienes un hijo que juega fútbol. Imagínate que tú le dices, hijo, debes de jugar fútbol porque es muy buen ejercicio. O, hijo, deberías de jugar fútbol porque eres muy bueno jugando. ¿Cuál de las dos formas crees que lo va a motivar más? ¿El que simplemente haga fútbol porque el fútbol es buen ejercicio o que juegue fútbol porque es muy bueno haciéndolo? Y creo que es fácil, ¿verdad? Tu hijo o mi hijo jugarían fútbol si tú y yo le expresamos que son buenos haciéndolo. Así que eso es lo que Dios está intentando con nosotros una y otra vez, diciéndonos que tú y yo somos buenos para esta vida, para vivir la vida que Él diseñó para nosotros, para amar, para ser generosos, para ser mejores personas. Tu obediencia puede fluir por el estar siempre preocupado por lo que tienes que hacer, o tu obediencia puede fluir de quien tú eres. La máxima obediencia nace de saber que somos hijos de Dios. Ese es el tipo de obediencia que tú y yo queremos desarrollar, aquella que nace de saber que somos hijos de Dios. Y esto me lleva al punto final. Y es que lo que tú y yo hacemos cuando nadie nos ve, lo que tú y yo hacemos cuando nadie nos dice lo que tenemos que hacer, es el indicador final de quiénes somos. Hace tiempo escuché a una persona que dijo, cuando tú estás solo, tú eres tu propio compañero. Cuando tú y yo estamos solos, nosotros somos nuestro propio compañero. Así que, en cierto sentido, nosotros somos nuestra propia influencia. ¿Qué pensamos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Está hablando de quién realmente somos. Porque en compañía de otros, ¿verdad? Condicionamos lo que pensamos, condicionamos lo que hablamos, puede ser, condicionamos la manera en que nos comportamos. Pero cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, es que nos damos cuenta quiénes somos realmente. Y quiero animarte el día de hoy a esos 3 puntos, que los consideres en tu vida y que los pongas en práctica. Empezarás a escuchar a Dios cuando valores lo que oyes. Empezarás a escuchar a Dios cuando trates de entender lo que oyes. Y empezarás a escuchar a Dios cuando cuides lo que oyes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias como cada semana por acompañarnos. Y ¿por qué no me permites terminar dando la bendición? Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga.